Bien, en esta clase toca el turno a un nuevo transistor, es el transistor FET. Concretamente, de todos los transistores de efecto de campo o transistores FET, voy a explicarte el JFET, transistor de efecto de campo de unión. Vale, aquí tienes la estructura interna que te va a ayudar a comprender el funcionamiento, ¿vale? No voy a profundizar mucho, voy a verlo muy sencillo para que lo entiendas. Vamos a ver, como puedes ver, tiene como siempre tres terminales, todos los transistores tienen tres terminales, en este caso se denominan drenador, fuente y puerta, ¿vale? Y el símbolo correspondiente es este. Este sería un transistor de canal N, porque este semiconductor es de canal N. ¿Vale? Aquí tenemos una especie de canal y un semiconductor P. Este estaría unido, sería como una especie de anillo, una especie de anillo. Y entonces nosotros, como siempre, lo que pretendemos es controlar una corriente que vamos a hacer circular de drenador a fuente. Igual que en el transistor bipolar queríamos controlar una corriente de colector a emisor. ¿Vale? Esto sería similar al colector, emisor y base. Bien, entonces, como te digo, esta corriente que queremos controlar y que llamamos corriente de drenador y su D, esta que queremos controlar por aquí, ¿cómo la vamos a controlar? En los transistores bipolares esa corriente se controlaba con otra corriente más pequeña que hacíamos circular de base a emisor. Aquí no controlamos la corriente con otra corriente, aquí controlamos esta corriente por medio de una tensión. La tensión que va a haber entre la puerta y la fuente, la tensión U sub GS, ¿vale? La tensión U sub GS. Y para que entiendas cómo funciona, te voy a recordar algo que no te expliqué, pero que lo vas a entender sencillamente. Mira, en una unión PN, dos semiconductores P y N, como los que está hecho un diodo, decíamos que para que circulase corriente por el diodo había que polarizarlo directamente y había que superar una tensión, había que aplicarle aquí en extremos una tensión mayor de unos 0,6 voltios, vamos a poner más o menos, ¿no? ¿Y eso qué representa? ¿Eso por qué era? Bien, eso era porque aquí en la unión se forma una zona vacía de electrones y de huecos. Cuando un electrón se mete en un hueco, pues eso no interviene en la corriente. Yo quiero tener electrones sueltos y huecos sueltos, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que tenemos es el electrón metido en el hueco y eso no interviene para la corriente. Entonces es como si fuera una zona despoblada, desértica, ¿vale? Y cuando polarizamos inversamente la unión PN, es decir, aplico aquí una tensión mayor que aquí, una tensión más positiva, aquí estaría, por ejemplo, a 2 voltios respecto a masa y aquí esté a menos 1 voltio respecto a masa, ¿qué va a ocurrir? Bien, pues cuanto mayor sea esta tensión inversa, esta zona es mayor, Entonces este efecto es el que se va a aprovechar en los transistores de efecto de campo, en los de unión. Mira, como te acabo de decir, aquí en la unión PN, ¿vale? Hay una zona vacía, ¿vale? Este es el canal. Bien, ¿qué va a ocurrir con esta tensión? La tensión GS, que la voy a hacer negativa, es decir, que le estoy aplicando aquí en esta unión PN, fíjate que este es material N, ¿vale? Entonces, en la unión PN, en esta unión, la estoy polarizando inversamente. Entonces, cuanto mayor sea esta tensión, esto será mayor. Y como estás viendo, ¿qué va a ocurrir? Que al ser esto mayor, este canal se va estrechando cada vez más. ¿Y qué conseguimos? Que la corriente circule menos, es decir, hay más resistencia porque el canal es más estrecho, hay más resistencia y va a circular menos corriente. O sea que, atención, si la tensión U sub GS
que es negativa, aumenta, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, la corriente que deja pasar el transistor disminuye. Así de fácil, disminuye. O sea que, vamos a ver, limpiamos por aquí. Yo entonces lo que voy a hacer es colocar un circuito tal que así, con su tensión y su resistencia, y en función de la tensión que tengamos aquí, que puede ser una tensión, que puede hacer variable, en función de esa tensión que está polarizando negativamente, cuanto mayor sea este valor, cuanto más negativa sea esta tensión, menos corriente estará circulando por aquí. O sea que podemos controlarla. Con esta tensión controlamos esta corriente. Pero hay otra grandísima ventaja, que es la que diferencia a los transistores FET de los transistores bipolares. Y la pregunta sería, ¿cuánta corriente circula de puerta a fuente? ¿Cuánta corriente circula? Bueno, concretamente así. ¿Cuánta corriente circula? ¿Cuánta corriente circula por un diodo polarizado inversamente? No me digas cero, pero es muy pequeña. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos decir de este transistor? Que prácticamente esta fuente no entrega nada de corriente. ¿Vale? La corriente que entrega esta fuente es muy pequeña y nosotros podemos controlar un transistor mediante una tensión y que, por ejemplo, un Arduino o una Raspberry entregue nada de corriente, no le suponga ninguna carga. O sea que esta es la gran ventaja de los transistores de FET, de efecto de campo, que no necesitan corriente para su control. Por lo tanto, la potencia que va a consumir para controlarla es despreciable, es muy pequeña, ¿vale? Este funcionamiento, cuanto mayor sea la tensión GS, pues más pequeña va a ser la corriente. Los fabricantes te suelen dar una curva donde representa la corriente I sub D, en función de la tensión U sub GS. Y para una tensión U sub GS 0, la corriente es máxima. Y te dan este valor y te dicen I sub D SS 8 miliamperios, por ejemplo, por poner un número, ¿vale? Y cuanto mayor sea esta tensión GS, cuanto más negativa sea, pues esto va disminuyendo, ¿vale? No linealmente, va disminuyendo así, con una curva, hasta llegar a este valor. Este valor sería U sub GS off, es decir, imagínate, menos 5 voltios. Si la tensión entre G y S es de menos 5 voltios, este canal está totalmente estrangulado y no circula corriente. El transistor está al corte, así de fácil. Esta curva tiene una expresión matemática, que sería que la corriente que deja pasar el transistor depende del valor de la corriente I sub D SS, del valor máximo que te da el fabricante en su datasheet, multiplicado por 1 menos la tensión GS que tengamos en el transistor, dividido de la tensión GS off y elevado al cuadrado. Esta tensión también te la da el fabricante, te dice U sub GS off o apagado, como lo quieras llamar, menos 5, ¿vale? Entonces nada, lo conoces todo, menos esta tensión, que es la que es variable, y va a depender I sub D. Así de sencillo. Sí. Y lo que te decía, podemos hacer una gráfica para que veas el comportamiento del transistor. Esta gráfica nos estaría diciendo cómo se comporta la corriente I sub D que está pasando en función de la tensión U sub DS, en función de la tensión entre drenador y fuente. Bien, muy sencillo. Vamos a suponer valores de U sub GS. Por ejemplo, vamos a trabajar con una tensión U sub GS de 0. Esta fuente, a 0. O sea, tenemos unida G y S. Vale. Y esta fuente vamos a hacer la variable.
vamos a ir aumentándola desde 0 hasta un valor máximo, sin que rompamos al transistor, cuidadín, ¿eh? Entonces, para una tensión de esto 0, pues nada, no hay corriente ni tensión en ningún lado. A medida que aumenta la tensión, pues aumentará I sub D y aumentará también la corriente, la tensión U sub ds, aumentan las dos. Pero llega un valor en que ya, si seguimos aumentando aquí, si la tensión U sub ds la seguimos aumentando, la corriente no aumenta. Es decir, el transistor estaría ya saturado. Aunque aquí vayamos aumentando más, por aquí ya no deja pasar más, ¿vale? A este valor sería el valor I sub D SS. Este valor, 8 miliamperios, ¿vale? Esto es constante, aunque a mí me salió un churro, constante. Bien. Y este punto, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Ese punto sería la tensión UGS que tenemos menos la tensión UGS off. ¿Cuánto UGS tenemos? La tensión U sub GS hemos dicho que es 0. Y la tensión U sub GS off, ¿cuánto hemos dicho que es? Siguiendo con el mismo ejemplo, menos 5. Menos 5, o sea que ese valor serían 5 voltios. Este valor serían 5 voltios. A esa tensión la conocemos como la tensión de estrangulamiento, aunque no lo estamos ahogando, ¿eh? Lo que estamos haciendo es que, a pesar de que aumentamos la tensión U sub ds, la corriente que deja pasar el transistor, ya es la que es, ¿vale? En este caso sería este valor. Bien, ¿qué ocurre si ahora la tensión U sub gs es de menos 1 voltio? Bien, bueno, pues ocurrirá que lo mismo que antes, aquí tengo menos 1 voltio, voy aumentando desde 0, y lo que estamos observando es que ahora aumenta ahí, y ya se saturó. Es decir, se saturó antes. Este punto es antes, evidentemente, porque este punto, ¿quién es? Este punto hemos dicho que es UGS, que vale 0, perdón, UGS, que vale menos 1, menos U sub GS off, que siempre vale menos 5 en este transistor, vale, menos 5. Por lo tanto, 5 menos 1, 4 voltios. Es decir, que este punto estaría a 4 voltios. Es decir, que a partir de 4 voltios la corriente I sub D ya no aumenta, ¿vale? Sigamos. ¿Qué pasaría si la tensión U sub GS es de menos 3 voltios? Bueno, pues como ya sabes, esto sería así, y antes ya empezaría a saturar. Es decir, antes la corriente ya no aumenta más. ¿Cuánto vale este valor? Este valor ahora vale, la tensión UGS que tenemos es menos 3, menos 5, 5 menos 3, 2 voltios. Y esto sería 2 voltios. ¿Vale? Si la tensión que aplico aquí es de menos 5 voltios, estaríamos en la zona de corte. ¿Vale? U sub GS menos 5, estaríamos en la zona de corte. Ya no tiene sentido calcular ese punto. Este punto ya no tendría sentido porque estaría, lógicamente, aquí. Menos 5 menos 5, 0. Bien. Estamos viendo que hay dos zonas. Una zona donde si aumenta la tensión, aumenta la corriente. Y tú dices... Si aumenta la tensión, aumenta la corriente. Y además de forma así lineal, pues eso es una resistencia. Efectivamente. En esta zona es la zona que llamamos resistiva, ¿vale? Y, claro, la resistencia, el transistor FET se comporta como una resistencia. O sea que yo este circuito lo puedo sustituir por lo siguiente. Una resistencia
entre drenador y fuente, esta resistencia RDS, ¿sí? Y aquí tendríamos la resistencia RD, la batería y la puerta, el terminal de puerta. ¿Y qué coloco entre el terminal de puerta y fuente? Pues, como ya te dije, como circula una corriente tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, es que hay una resistencia muy grande, muy grande, muy grande. Vamos a suponerla siempre infinita, es decir, que no dibujamos nada. Y aquí tendríamos la tensión esa de control, que es variable, ¿vale? Y pista motorista, ¿eh? Aquí tendríamos la tensión UGS, que siempre va a ser negativa. Aquí tendríamos la tensión U sub ds, y por este circuito, por esta malla, por este circuito, nos está circulando la corriente I sub D. ¿Cómo calculamos la resistencia RDS? Muy fácil. Lo que hacemos sería esta recta, este valor, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este valor? Este valor vale 5 voltios, ¿no? Pues sería 5 voltios dividido de, ¿cuánto vale esta corriente? Esta corriente, I sub DDS. ¿Cuánto hemos dicho que es I sub DDS? 8 miliamperios. 8 por 10 a la menos 3. Si hacemos esa operación, sale 625 ohmios. ¿Vale? Así de fácil. Pero esto sería la resistencia que tendríamos para una tensión UGS de 0 voltios. Pero, ¿y para una tensión UGS diferente? De menos 1 o de menos 3. De menos 3 voltios. La resistencia RDS sería menos 3, sería 2 voltios, que sería este trozo de aquí, ¿vale? Este incremento, 2 voltios, dividido de la corriente, la corriente que tengamos por ahí, ¿vale? Y esta corriente, ¿cómo la sé? ¿Y esa corriente cómo la sé? Muy fácil, con esta fórmula, porque sabes la tensión U sub GS del catálogo, del datasheet, sabes este valor y obtienes este valor, así de fácil. Lo colocas aquí y pista motorista. ¿Y qué valor me va a salir aquí? Va a salir un valor mayor, es decir, que a medida que la tensión GS la voy haciendo más negativa, la resistencia es cada vez mayor y podemos conseguir un transistor que se comporte como una resistencia cuyo valor en ohmios es función de la tensión. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Que podemos conseguir un componente cuya resistencia dependa de una tensión? Pues sí, te estoy diciendo eso. Y veremos unas aplicaciones muy interesantes, como pueden ser un amplificador cuya ganancia va a depender de una tensión que yo pueda variar, ¿vale? Entonces ahí tenemos los circuitos de control de ganancia automática, etcétera, etcétera. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bien, ¿y qué va a ocurrir a partir de esta zona? Es decir, ¿qué va a ocurrir cuando la tensión U sub ds sea mayor? Pues que la corriente, como te he dicho, es constante. Entonces el transistor se comporta como una fuente de intensidad. Es decir, este circuito sería así, y eso sería una fuente de intensidad. Esta fuente de intensidad, pues muy fácil. Ese sería el valor que tendríamos ahí, y que va a depender evidentemente de la tensión GS. O sea que esta fuente va a depender de la tensión U sub GS. Cuanto mayor sea esta tensión, cuanto más negativa sea, ese valor de la corriente va a ser menor, ¿vale? Bien, ¿que cómo se determina este circuito y cómo se determina este circuito? Muy fácil, muy fácil. Vamos a poner números y lo vas a entender perfectamente. Bien, pues vamos con un ejemplo aquí sencillo para que veas cómo se opera con el transistor JFET de canal N, ¿vale?
El transistor JFET que voy a utilizar es el modelo que ves aquí, MMBF5459, que tiene como parámetros importantes la tensión GS de apagado menos 8 voltios y la corriente I sub D SS 16 mA. Con esos valores ya nos sirve para resolver este ejercicio, este ejemplo, que me dicen que tengo que calcular la corriente que deja pasar este transistor y la tensión que hay en sus extremos para tres casos, que sería para una tensión de este generador de 0 voltios, menos 3 y menos 8. Bien, como siempre vamos a empezar suponiendo, como ya te dije, el transistor trabajando en saturación, es decir, comportándose como una fuente de intensidad. Pues nada, lo sustituyo y tendríamos este circuito. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que la tensión U sub GS, evidentemente, es 0, ¿vale? U sub GS sabemos que es 0. Bien, como consecuencia, sabemos que la corriente máxima que deja pasar este transistor son 16 mA, porque este valor recuerda que es para una tensión GS de 0 voltios. Bien, entonces ya sabemos que la corriente que deja pasar ese transistor serían 16 mA. Estos son 16 mA. Estamos suponiendo que está trabajando en esta zona, en la zona de saturación. Y lo que tenemos que hacer, y lo que tienes que hacer es calcular la tensión que hay en extremos de drenador y fuente. Esta tensión, ¿vale? Bueno, pues nada, así de sencillo, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Esta tensión sería la total menos la que tengo en la resistencia, que serían 9 voltios menos la corriente I sub D, que son 16 miliamperios, multiplicado por el valor de esta resistencia, que son 500 ohmios, que se me olvidó ponerlo, ¿vale? 500 ohmios, vale, pues estos son 500 ohmios, pues por 500 ohmios. Por lo tanto, hacemos esta operación y la tensión que resulta es 1 voltio. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el transistor, para una tensión U sub GS 0, la corriente es de 16 miliamperios, la I sub D SS. Esto sería la corriente y la tensión U sub DS. ¿Cuánto vale este valor? ¿Cuánto vale este valor? Recuerda, este valor es la tensión GS menos la tensión GS de apagado. Y eso es 0, porque tenemos 0 voltios, menos la tensión de apagado, que son menos 8 voltios. Menos 8. Por lo tanto, este valor son 8 voltios, ¿vale? Quiere esto decir que para que el transistor esté en saturación, es decir, comportándose como una fuente de intensidad, la tensión entre D y S tiene que ser mayor de 8 voltios, tiene que estar trabajando aquí. Por lo tanto, ¿qué me salió? Me salió 1 voltio. Por lo tanto, no está en esta zona trabajando, ¿vale? Está trabajando en zona resistiva. Bien, pues nada, esta suposición no es correcta, y lo que digo es que el transistor FET está trabajando en la zona resistiva. En la resistencia RDS, ¿qué tenemos que calcular? Bueno, pues nada, la resistencia RDS, mira qué fácil se calcula. Aquí, esta resistencia, ¿cuánto vale? La resistencia RDS vale la tensión, que son 8 voltios, dividido de 16 miliamperios. 16 miliamperios. Y esto resulta un valor de 500 ohmios. 500 ohmios. Bien, pues ya sabemos que esto son 500 ohmios. ¿Qué tensión entonces tendremos entre D y S? Entre D y S tendremos, aplicando la ley de Ohm, aquí tenemos U sub de D 9 voltios, por lo tanto I sub D serán los 9 voltios
dividido de las dos resistencias, la de 500 más la de 500. Por lo tanto, 9 miliamperios. Es decir, que la corriente I sub D que estábamos nosotros suponiendo, porque estábamos suponiendo que estaba trabajando en la zona de saturación, no es correcta, ¿vale? Por lo tanto, la solución sería, el transistor está dejando pasar una corriente de 9 miliamperios y la tensión en sus extremos, en extremos de drenador fuente, son los 9 miliamperios, es decir, I sub D por RD, 9 miliamperios por 500 ohmios. Uséase 4,5 voltios. Y ese es el punto de funcionamiento de este transistor JFET de canal N cuando la tensión de la fuente es de 0 voltios. Vamos a repetir los cálculos para una tensión de menos 3 voltios. Bien, entonces, para la tensión UGS de menos 3 voltios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo que vamos a hacer es hallar esta corriente, hallar la corriente máxima que deja pasar el transistor. Recuerda lo que habíamos visto en teoría. Tenemos esta gráfica, que vas a entender perfectamente, que nos relaciona la corriente I sub D en función de la tensión GS. La tensión GS, ¿vale? Valores negativos, es decir, aquí tendríamos un valor máximo hasta que conseguimos que el transistor esté en corte. Es decir, para este valor de U sub GS, en este caso son menos 8 voltios, la corriente es 0. A medida que esta tensión va disminuyendo hasta que sea 0, aquí tendríamos los 16 miliamperios, ¿vale? Bien. Y por otro lado, tenemos la corriente I sub D en función de la tensión U sub DS. ¿Y qué decíamos? Bien, que cuando la tensión U sub GS era 0, la corriente era la máxima. ¿Vale? Y tendríamos una gráfica así. Es decir, que a medida que la tensión VDS aumentaba, también aumentaba la corriente hasta que llegábamos a un valor que ya no aumentábamos más, ¿vale? Este valor lo hemos determinado antes y eran 8 voltios. Bien, ahora ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos menos 3 voltios. Por lo tanto, yo necesito saber ahora este valor. Necesito saber ese valor. Y ese valor lo calculamos muy fácil con la corriente, con la expresión I sub D SS 1 menos la tensión GS partido la tensión GS off y elevado al cuadrado. Sustituimos los valores. Estos son los 16 miliamperios. 1 menos, estos son menos 3, estos son menos 8, elevado al cuadrado. Menos son más. 1 menos 3 octavos. Y lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 10 miliamperios. Y esto resulta 6,3 miliamperios. Bien, pues exactamente igual que antes. Esto lo estamos suponiendo trabajando como una fuente de intensidad de 6,3 miliamperios. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Muy fácil. Calculamos la tensión U sub DS. Si esa tensión U sub DS nos sale mayor que ¿qué valor es este? Cuidadín, esto no es ahí, esto no es ahí. Esto es antes. Recuerda, ese valor, ¿qué es? Lo mismo que calculamos este valor es la tensión GS menos la tensión GS de apagado, que sería menos 3, que estamos funcionando ahora, esta tensión, esta gráfica la estamos construyendo para una tensión GS de menos 3 voltios. Esto, cuidadín, Aurelio, estos son 3 voltios, ¿vale? La tensión GS 3 voltios. Bien. Y obtenemos 5 voltios. 8 menos 3, 5 voltios. Por lo tanto, este valor son 5 voltios.
quiere esto decir que para que el transistor esté funcionando como una fuente de intensidad, la tensión entre drenador y fuente tiene que ser mayor de 5 voltios, cuando la tensión GS es de menos 3 voltios, ¿vale? Bueno, pues nada, calculamos que sería 9 menos I sub D, que son 6,3 miliamperios, multiplicado por los 500 ohmios. Es decir, los 9 voltios menos la tensión que tenemos en esta resistencia, ¿vale? La tensión que tenemos en esta resistencia. Bien, y eso resulta 5,9 voltios. Que estamos viendo que es mayor de 5 voltios, por lo tanto, sí, ahora el transistor está trabajando en la zona de saturación. Y estaríamos trabajando, pues, ahí, con 5,9 voltios, ¿vale? Bien, y por último, cuando la tensión GS es de menos 8 voltios, lo tengo muy fácil. ¿Por qué? Porque es la tensión de apagado, es decir, el transistor para esta tensión, para el caso C, el transistor FET está al corte. La corriente I sub D es 0 y la tensión U sub DS es la de la fuente, porque no circula corriente y los 9 voltios los tengo en extremos de drenador y fuente. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo para que veas lo fácil que es trabajar con este tipo de transistores. No tengo corriente nunca por la puerta y por lo tanto solo me limito al circuito que tendríamos entre drenador y fuente. ¿Vale? Pues nada, nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase.